Buenas. La idea de hoy va a ser hablar un poco de integración en el plano complejo. ¿Ok? Así que arranquemos con un pequeño repaso de las definiciones básicas que estuvieron viendo en la teórica. Entonces, la cosa más sencilla que uno puede hacer es, dado una función que va de un intervalo real en el plano complejo, uno como siempre puede escribir algo de este estilo. Lo escribe como U más IB, donde U y B son funciones, en este caso, del intervalo AB en el plano complejo, perdón, en los números reales, de modo que U es la parte real de alfa y B es la parte imaginaria. Entonces, en ese caso, uno dice qué significa hacer la integral de una función así, que cae en los complejos, de la manera más o menos obvia, que es separar en parte real y parte imaginaria, y simplemente sumar, acá me comí un DT, y simplemente sumar y multiplicar por i a la parte imaginaria. ¿Ok? Pero en general a nosotros nos va a interesar eh, digamos, el dominio natural que uno tiene para realizar integrales resulta ser sobre curvas complejas, y uno lo que va a integrar no son funciones que salen de un intervalo en C, sino funciones que están definidas sobre algún abierto del plano complejo. Entonces, si uno tiene una función f que va de un abierto u del plano complejo en C, acá, insisto, esto es un abierto, y pidámosle mínimamente que sea continua la función, y lo que vamos a tener es alfa, eh, digamos, de AB, un intervalo real en U. Esto va a representar cierta parametrización de una curva. Digamos que esto parametriza una curva suave. Bueno, entonces tiene sentido plantear que es la integral de f de z diferencial z, y esto por definición es la integral entre a y b de f evaluado en la parametrización por la derivada de la parametrización. Este integrando que estoy poniendo acá es una función del intervalo AB en el plano complejo, y el resultado de esa integral se calcula de acuerdo a la definición de acá. ¿Ok? Y uno, obviamente, como siempre es el caso, que define algo dependiendo de un objeto adicional, en este caso la parametrización, tiene que revisar que la definición no depende de reparametrizaciones. ¿Ok? Pero eso es el caso. Así que tenemos bien definido este concepto de integral de funciones continuas definidas en un abierto en curvas, o a lo largo de curvas, mejor dicho. ¿Ok? Y una observación útil que también tenemos disponible es que si uno sabe que f tiene una primitiva en el abierto u, que eso quiere decir que si existe una función f de u, que de nuevo es un abierto de C, en C, tal que es holomorfa f y tenemos que la derivada coincide con f en todo punto de u, entonces lo que ocurre es que tenemos una forma de calcular similar a lo que uno hace en el cálculo real, ¿no? Esto por definición es f chiquita en alfa de t, alfa prima de t. Pero justamente como f chiquita es f grande prima, por la regla de la cadena, esto no es otra cosa que f grande en alfa de t todo derivado, ¿no? Y ahora vale por el teorema fundamental de cálculo, esto es simplemente f en alfa b menos f en alfa en a. Y como alfa es una parametrización de cierta curva, estos puntos alfa b y alfa a son simplemente los extremos de la curva. En particular, sobre curvas cerradas, si una función tiene primitiva, la integral curvilínea va a ser 0. ¿Ok? Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es simplemente hacer un ejemplo un poco que es sencillo, pero de todos modos es importante y es en cierto sentido el ejemplo central de la teoría,
que hay algunos casos particulares hechos en el apunte teórico. Ejemplo importante es el siguiente. Supónganse que tienen un número entero, tienen un punto C del plano complejo, un cierto R que va a ser un radio de una circunferencia, entonces va a ser un real positivo. Y uno considera la siguiente parametrización de una curva, que es alfa de t será c más r por e a la it. Y acá alfa va de 0,2 pi en c. Geométricamente lo que hace esto es, por acá está el plano complejo, por acá andará el puntito C, que es un punto del plano. Entonces lo que hace alfa es recorrer la circunferencia central en C de radio R de manera en el sentido antihorario. Siempre me cuesta mucho darme cuenta cuál es cuál. En ese sentido, arrancando desde el punto que sería C más R. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer algunas integrales sobre la curva parametrizada por alfa. ¿Ok? Entonces lo que quiero decir acá es que la integral sobre alfa de la función z menos c a la n, diferencial z, bueno, esto va a depender de quién sea n. Vamos a ver que esto es 0 si n es distinto de menos 1, y si n es menos 1, esto va a ser 2pi. ¿Ok? Capaz resulta una curiosidad esto a esta altura, pero el libro de Remmert sostiene que gran parte del análisis complejo surge del hecho de que la integral que escribimos cuando n es menos 1 es no nula. Y más adelante en un par de clases van a notar que esto es cierto, y que gran parte de la teoría se desprende de acá. ¿Ok? Y esto resulta ser nada más que hacer la cuenta. Entonces, hagámoslo. Entonces, vamos a hacer todo por definición. Para aplicar la definición y calcular esta integral, lo que necesitamos es, bueno, nuestra función f acá es z menos c a la n. ¿Ok? Y ya tenemos una expresión para alfa, necesitamos simplemente calcular la derivada de alfa, que es c más r a la it. Bueno, eso es fácil. Entonces sabemos que alfa prima en t es simplemente derivar la expresión de ahí. El c muere porque no depende de t. Y después simplemente me queda i por r a la e y t. ¿Ok? Entonces, por definición, la integral. Y bueno, vamos a simplemente los extremos del intervalo en donde se mueve la parametrización, que son 0 y 2pi. Y después vendrá la función evaluada en la parametrización multiplicado por la derivada, ¿no? Y reemplacemos que queda acá. Fíjense, el alfa t era acá, c más r y t. Entonces el c se cancela con este otro c y me queda esto, r a la n por e a la i nt. Si están atentos, en realidad lo que me queda no es esto, sino en principio me queda esto, e a la it a la n. Y como ya hicieron en algún ejercicio de práctica, saben que en general no funciona bien que valgan las reglas del exponente y que esto funcione como es el caso real, pero como n es entero, sí funciona. ¿Ok? Así que te puedo escribir esto alegremente como int. Entonces voy a borrar este comentario. Tengo algo así. Y finalmente me falta la contribución de la derivada de alfa, ¿no? Que es, estamos diciendo que es i por r a la e y t dt. Genial. Entonces esto, reagrupando un poco, me queda que es r a la n más 1, 0,2pi. Acá agrupé el rn con el r. Y voy a dejar el i adentro y agrupar las exponenciales, ¿no? Y me queda algo así.
Bueno, entonces ahora como... fíjense, lo que estoy integrando tiene una primitiva bastante sencilla, ¿no? Es 1 sobre n más 1, e a la i n más 1 t. Si uno esto lo derivo, lo único que pasa es que me baja i por n más 1, ¿no? Eso cancela n más 1 y me queda la expresión que quiero. Entonces esto es i a la e i n más 1 de t. Y esto funciona siempre que n no sea menos 1. Entonces en ese caso podemos usar el teorema fundamental del cálculo y me queda que la integral, o sea, esta de acá, esto termina siendo igual a Rn más 1 sobre, y bueno, esta expresión que es la primitiva evaluada en los extremos, ¿no? Y justamente como la exponencial compleja es 2pi periódica, y los argumentos acá son múltiplos de 2pi i enteros, toda esta cuenta da 0. ¿Ok? También, si recordando este resultado, que en el fondo es lo que usamos, de la existencia de primitivas, bueno, es bastante fácil encontrar una primitiva para z menos c a la n cuando n es distinto de menos 1. Eso también puede abreviar todos estos pasos hasta ahora. De todos modos, necesitamos plantear esto para hacer la cuenta cuando n es igual a menos 1, ¿no? Y cuando n es igual a menos 1, ¿cómo queda la expresión en rojo? Bueno, me queda... bueno, el n de menos 1 cancela el exponente de r, así que ese r desaparece. Me queda la integral entre 0 y 2pi de i. Y justamente lo que tengo en el exponente es 0, ¿no? Entonces queda e a la 0, que es 1, y esto es dt. No lo mencioné todavía, pero todas las propiedades amigables de la integral real, como la linealidad, siguen funcionando. Y de hecho siguen funcionando porque justamente la integral se define finalmente separando en parte real e imaginaria, y ahí termina siendo una integral real, ¿no? Y esto es simplemente i por la integral de 0 a 2pi de dt, que es 2pi, obviamente, y esto es 2pi. Y llegamos al resultado que queríamos, ¿ok? Bueno, algunos comentarios a partir de esta cuenta. Uno es, fíjense que justamente lo que nos muestra todo esto es, como ya sabemos que las funciones holomorfas, perdón, que las funciones que tienen una primitiva, su integral sobre cualquier curva cerrada es 0, esto te muestra, por ejemplo, que la función 1 sobre z no admite primitivas en, por ejemplo, en el disco unitario alrededor del 0. ¿Okay? Esto significa el disco de radio 1 centrado en el origen. Y, o sea, una observación interesante es que en efecto uno sabe que la derivada, por ejemplo, de la rama principal del logaritmo, en realidad de cualquier rama del logaritmo, esto tiene que ser 1 sobre z, ¿no? Esto vale en el dominio en el que está definido la rama principal, que esto es todo c menos los reales negativos, ¿no? Entonces, fíjense que si 1 sobre z tuviese una primitiva en el disco unitario, una primitiva llamada f grande, entonces f menos logaritmo de z, cuando lo derive, me tiene que dar 1 sobre z menos 1 sobre z. Esto tiene que ser, digamos, para que tenga sentido el 1 sobre z, pongamos esto sin el 0. Esto debería ser 0, ¿no? Idénticamente 0. Y entonces, lo que tendría que pasar es que f debería ser el logaritmo de z, salvo una constante, ¿no? Y entonces, otra forma de ver que 1 sobre z no puede admitir una primitiva en el disco es justamente que ya nos convencimos de que no podemos dar
una extensión continua al logaritmo, al menos, ¿ok? Y justamente si lográsemos definir una primitiva para 1 sobre z en todo el disco, salvo el 0, obtendríamos una definición de logaritmo en todo ese dominio, que es algo que ya no podemos, ya sabemos que no se puede hacer, ¿ok? Otro comentario alrededor del cálculo de esta integral. Acá ya estoy, en esta observación de recién, estoy en el caso particular en que el centro de la circunferencia es el origen y el radio es 1. ¿Okay? Me voy a mantener en esa discusión, y mi pregunta es, ¿qué pasa si considero la siguiente integral? Voy a integrar de nuevo 1 sobre z, pero ahora la voy a integrar sobre esta otra curva que voy a llamar alfa k, y alfa k de nuevo va de 0 a 2pi en C, pero ahora lo que hace esta parametrización es hacer E por K y T, con K ahora un entero. ¿Ok? Entonces lo que consideramos en la cuenta de antes es este ejemplo con K igual 1. ¿Ok? Digamos que Z no nulo, ¿no? Para que esto sea una curva en serio. Bien, entonces no es muy difícil ver que lo que hace alfa k es, o sea, recorre la misma circunferencia unitaria que recorre alfa 1, pero lo que pasa es que, por ejemplo, alfa 2 lo que hace es recorrer el círculo 2 veces. ¿Ok? Y en general, alfa k recorre, si k es positivo, recorre el círculo unitario antihorariamente k veces. Y para los k negativos, o sea, estas de acá son antihorarios y van así. Y para los k negativos, esto recorrerá de este modo. O sea, en esa dirección, y enrollará la circunferencia k veces. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la cuenta, no es muy distinto. Una vez más, esto de acá, para calcularlo lo único que necesito es tener la expresión de la derivada de alfa k. Bueno, la derivada de alfa k no es otra cosa que i por k por e a la i por k por t. Bien. Entonces, esto de acá termina siendo la integral entre 0 y 2pi. ¿De qué cosa? De 1 sobre z evaluado en alfa k, que es simplemente e a la menos i de k, multiplicado por la derivada que estamos diciendo acá, que es ik e i de k. Entonces, obviamente, este término se cancela con este otro, y me queda 2pi por k. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esto para cada k entero distinto me da un resultado distinto, ¿no? Y en cierto sentido este k lo que hace es contar la cantidad de vueltas que da la parametrización alrededor del 0. ¿De acuerdo? Entonces, un comentario importante porque quizás uno entra un poco en duda porque uno dice, bueno, al principio de todo, cuando definimos la integral, vimos que esta integral no depende de la parametrización. Y acá estoy viendo que todas estas integrales dan distinto, y en realidad la curva que traza cada una de las alfa k es la misma, es la circunferencia. Bueno, hay que tener un poco de cuidado. Lo que pasa es que la integral no depende, o sea, la integral es constante en tanto yo cambie de una parametrización de la curva a otra, ¿ok? O sea, es constante dentro de clases de reparametrización de una curva a la otra. Todas estas curvas que estoy diciendo acá, a pesar de que su traza, es decir, la imagen del alfa k es la misma, no son parametrizaciones equivalentes porque no puedo conseguir una reparametrización biyectiva de alfa 2, por ejemplo, alfa 4 o alfa k, alfa j con k y j enteros distintos. ¿Ok? Así que no solo es una cuestión de geométrica de cuál es la traza que termina determinando la parametrización, sino que es un poco más delicado. También tiene en cuenta el sentido, por ejemplo, con el cual se recorre la curva,
o la cantidad de veces que pasa dando vueltas a algún punto. Este último concepto es un poco más intuitivo, no estoy siendo exactamente formal con lo que estoy diciendo, pero al menos en este ejemplo espero que quede claro a qué me refiero, ¿ok? Pero nada, insisto que lo único que hay que tener cuidado es que cuando uno dice que integra esto a lo largo de esta curva, es importante determinar el sentido y en ciertos casos la cantidad de veces que estoy recorriendo la curva, ¿ok? No solo depende del dibujo. Bien, otra observación útil que uno puede hacer a partir de este ejemplo es la siguiente. De nuevo, estoy en el caso en donde estoy en la circunferencia unitaria de radio 1. ¿Ok? Perdón, la circunferencia unitaria centrada en el origen. Entonces, fíjense qué pasa si consideran estas otras curvas, que son las que llaman alfa más y alfa menos, que ahora van de 0 a pi, a c, ambas. Llamo alfa más a la que hace e a la it, y esta es la que hace e a la menos it. Entonces, gráficamente lo que pasa es que alfa más es la curva que recorre el hemisferio superior, así. Entonces, alfa más. Y alfa menos es la que hace el hemisferio inferior en el sentido opuesto, ¿ok? Ambas curvas arrancan en 0 y terminan en... arrancan en 1 y terminan en menos 1. ¿Ok? Justamente, como todas las curvas, como todas las funciones que tienen primitiva, tienen integral a lo largo de cualquier curva cerrada igual a 0, de ahí se desprende rápidamente, con una cuentita similar a la que uno hace en análisis 2, que la integral en cualquier curva que no sea cerrada solo depende de los extremos, en el caso en que la función tenga primitiva. Bueno, este es justamente un ejemplo en donde la función, como no tiene una primitiva, eso no necesariamente es cierto, y vamos a ver que efectivamente sobre estas dos curvas la misma función integra distinto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la integral sobre la curva alfa más de 1 sobre z, pero es la misma. La derivada de alfa más entra dentro de lo que es uno de estos alfa k, ¿no? Es simplemente alfa k con k igual 1, lo único que cambió es que ahora alfa va de 0 a pi. Entonces el resultado de esto es la integral entre 0 a pi de... ¿cómo es? Esto viene e a la menos it por el resultado de la derivada, que es i a la it de t, y esto es simplemente pi por i. Y por otro lado, si hacemos la otra integral, esto es la integral entre 0 y pi de e a la i por t por menos i, que es la derivada de alfa menos, e a la menos i t de t, y esto es menos pi. De hecho, ya sabiendo el resultado de esta integral y el resultado de la integral en toda la circunferencia, que esto sería alfa 1, ya sabemos, de hecho, que alfa 1, o mejor dicho, la integral en alfa 1, tiene que coincidir con la integral en alfa más la integral en alfa menos recorrida en el sentido opuesto. ¿Ok? Y una de las cosas que vieron en la teórica es que cuando uno integra en el sentido opuesto, esto no es otra cosa que hacer alfa más menos alfa menos, ¿no? Entonces, como ya sabíamos que la integral verde es 2pi y la integral roja, que es esta, es pi, a esta otra no le quedaba otra que ser menos pi, ¿de acuerdo? Pero este es un ejemplo concreto en el cual una función que no tiene primitiva, bueno, entonces queda en evidencia que no tiene por qué coincidir la integral en una curva con otra integral sobre otra curva, por más que compartan los mismos extremos, ¿ok? Bueno, la siguiente es algo no tan importante, pero es una observación bastante simpática
que según el libro de Remmert se debe a Weierstrass. Entonces, otro comentario es el siguiente. Voy a escribir, voy a considerar de nuevo a la circunferencia unitaria, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es calcular la integral de recién, pero utilizando una parametrización un poco más extraña. Entonces, lo que digo es lo siguiente. Consideremos esta parametrización del círculo unitario, que consiste en lo siguiente. ¿Ok? Esto es una función alfa que va no va de un intervalo, sino va todo de R a C. ¿Ok? Y bueno, con lo que estuvimos viendo de homografías, esto tiene la forma de una homografía, es una homografía. Entonces veamos cómo transforma la recta real en el plano complejo. Ya sabemos que la imagen de esto va a ser o bien una recta o una circunferencia. Bueno, no es muy difícil ver que el módulo de esta curva es, como el módulo separa productos y cocientes, entonces el cociente entre estos módulos. Y ahora, como el módulo de i es 1, me permito multiplicar por i abajo y arriba, todo eso no modifica nada. Y lo de arriba me termina quedando, si multiplico por i, menos t más i. Y lo de abajo me queda t más i. Bien. Entonces lo de arriba no es otra cosa que la distancia entre t e i, ¿no? Y lo de abajo no es otra cosa que la distancia entre t y menos i. Y ahora, como t es un número real, y i anda por acá, y menos i anda por acá, y esta recta corta perpendicularmente a la recta real, es más o menos claro que la distancia de cualquier punto real a i coincide con la distancia a menos i, ¿no? Entonces este cociente da 1. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta función alfa manda la recta real dentro de la circunferencia unitaria, y más aún, como sabemos que es una homografía, no le queda otra que ser una biyección entre R con el infinito, si querés, y la circunferencia unitaria. ¿Ok? De hecho, otra forma de verificar esto es evaluar alfa en 3 puntos y ver que caen en la circunferencia unitaria. Entonces, por ejemplo, una observación fácil es que, por ejemplo, alfa en 0, alfa es esta cosa, si evalúo en 0 me queda 1, ¿no? Y si evalúo en infinito, por ejemplo, me queda i sobre menos i, que es menos 1. Entonces, alfa en 0 es 1 y alfa en infinito es menos 1. Entonces, la idea, tratemos de hacer un dibujito de cómo se comporta esto geométricamente. Si este es el 0, voy a dibujar las cosas que están cerca del 0 en azul. Poner las cosas negativas que están cerca del 0 van a estar en azul, esto en verde, y las cosas que están cerca de menos infinito las voy a poner en rojo, y acá las cercanas a más infinito en amarillo. Entonces esto se transforma por alfa a una cosa más o menos así. El 0 va a parar a 1 y entonces esto va a parar a 1 y las cosas que están a la izquierda del 0 van a parar al arquito que va más o menos por ahí. Esto va a estar por allá. Y las cosas cercanas a menos infinito van a parar cerca del menos 1. Y las cosas cercanas a más infinito van a parar por ahí. Espero que se entienda más o menos qué es lo que estoy dibujando acá. Pero entonces se ve que como que lo que hace esto es enrollar la recta real en la circunferencia del modo que describí ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, volviendo a lo que queremos hacer, uno sabe que la integral sobre el círculo, si querés, voy a escribir el borde del disco. Con esto de nuevo, hay que ser cuidadosos porque no solo depende de cuál es la traza, sino en qué sentido estoy recorriendo las cosas. Pero bueno, esto va a ser el círculo recorrido en sentido
antihorario, ¿ok? Y una vez sola. Bueno, esta integral ya sabemos que es esto. Y acá, bueno, permítame ser un poco informal, pero yo voy a decir que esto coincide con el límite cuando m tiende a infinito de, si querés, escribamos así, alfa sub m de z, z, donde acá alfa sub m será la restricción de esta misma función a menos m. ¿Ok? Entonces esto lo que va a trazar cuando m es grande es una curva de este estilo, que le falta muy poco para llegar a parametrizar totalmente al círculo unitario. ¿Ok? Bien. Insisto, de nuevo, esto es informal, pero es una observación de Weierstrass esto. Nada más lo que estoy diciendo. No. En ese momento había un montón de cosas que se manejaban con menos formalidad, pero de todos modos es una cuenta interesante la que viene acá. Y supongo que esto se puede formalizar usando la continuidad de 1 sobre z dentro de la circunferencia unitaria, así que no es tan tremendo, ¿no? Pero bueno, esto por definición es el límite cuando m tiende a infinito de... y bueno, por definición ahora viene la integral entre menos m y m de alfa' en t sobre alfa en t. ¿Bien? Bueno. Le dejo para que chequen, es una cuentita, nada más hay que derivar y hacer la regla del cociente, pero la derivada de alfa termina siendo 2 veces i sobre menos it más 1 al cuadrado. Y en consecuencia, el cociente que me aparece ahí, que es alfa' sobre alfa, fíjense que alfa tiene un menos i a la t más 1, creo que dividiendo, ¿no? Sí, dividiendo. Entonces hay uno de esos que se cancela con uno de los dos que aparecen en el denominador de alfa'. ¿Bien? Entonces esto termina quedando que es 2 veces i sobre menos it más 1 por it más 1. ¿Ok? Y bueno, uno desarrolla el producto ahí y esto termina siendo 2 veces i. Fíjese, el menos it por 1 se cancela con el it por 1. Y acá sobreviven simplemente los cuadrados. Y esto termina siendo 1 más t cuadrado. ¿Ok? Entonces, volviendo acá, uno tiene que, igualando ambos lados, sabe que 2pi es 2i por el límite cuando m tiende a infinito de la integral entre menos m y m de 1 sobre 1 más t cuadrado de t. Bien. Y de hecho, o sea, esta expresión que estoy poniendo acá es el valor propio de 1 sobre 1 más t cuadrado. Pero como obviamente 1 sobre 1 más t cuadrado es una integral impropia que converge, esto no es otra cosa que 2i por esta integral impropia. Y ahí uno llega a la conclusión de que pi es igual a esta integral. Que es algo que uno puede concluir a partir de las identidades del arco tangente. Pero lo simpático es que Weierstrass toma como definición de pi a esta igualdad. O sea, él pone pi como el resultado de esta integral y de ahí desarrolla toda la teoría de las trigonométricas y todo lo demás. Y una observación más que pueden probar si tienen ganas es que esto coincide con 4 veces esta integral que no es impropia de t. ¿Ok? Para hacer esta observación les dejo un tip, pero no es muy complicado. Esta integral de menos infinito a infinito la pueden partir en 4 integrales, que son de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. ¿Ok? Como el integrando tiene un t cuadrado, estas dos es claro que son iguales. Y estas dos también es claro que son iguales. Así que lo único que hay que ver es que la integral de 1 a infinito coincide con la de 0 a 1. Y eso, para ver eso, pueden usar el cambio de variable de t igual a u menos 1. ¿Ok?
Eh, de nuevo, todo esto no es algo tan central, simplemente me pareció una cuenta bastante linda y de nuevo este comentario histórico de que esta es la definición que usó de pi, la vi en el Remert y lo vuelvo a recomendar porque es un libro que tiene un montón de estos detalles de cómo se dio el progreso histórico de la teoría. ¿Okay? Bueno, déjenme hacer una cuenta más, que es bastante interesante, porque además de ser un ejercicio lindo, deja como una idea que más adelante vamos a desarrollar bastante. No es una observación, es un ejercicio. El ejercicio dice más o menos así. Ponele que tenés un polinomio a coeficientes complejos. Tenés un número complejo C. De nuevo, tenemos cierto radio y consideramos alfa la circunferencia centrada en C de radio R, ¿no? Entonces esto es esto va de 0 a 2pi, la parametrización típica de la circunferencia recorrida en sentido antihorario es algo así, va de t a c más r por e a la it. ¿Bien? Bueno, entonces lo que me va a interesar es calcular la integral sobre alfa de el conjugado del polinomio. ¿Ok? Bien. La primera observación es ¿por qué el conjugado, no? ¿Por qué no integro de una al polinomio y ya? Bueno, podés integrar de una al polinomio y listo, sin el conjugado, pero eso no tiene demasiada gracia, ¿no? Porque los polinomios tienen primitivas, en todo el plano complejo, de hecho. Entonces, y la curva esta alfa es una circunferencia recorrida en sentido antihorario, así que en particular es una curva cerrada. Entonces, como P tiene primitiva, la integral sobre esa curva va a ser 0 y todo lo que haga después no tendrá mucha gracia porque la integral va a ser 0. En cambio, el conjugado del polinomio no necesariamente. Y ya ahora veremos cuánto da, pero en principio no puedo hacer un argumento tan sencillo como para concluir qué es esto. Bien, entonces empecemos con un caso particular que yo creo que es un poco más sencillo, que es el caso en que la circunferencia está centrada en el origen. ¿Ok? Entonces, primero, caso particular, c igual 0. Bien, entonces, escribamos lo que quiero. Yo quiero integrar alfa del conjugado de p en z diferencial z. Una vez más, por definición, esto va a ser integrar, y acá uno pone los extremos de la curva, pero mejor dicho, los extremos del intervalo de la parametrización. Y acá vendrá la función evaluada en la parametrización, que en este caso es como C0 es R a la IT, por la derivada de alfa, ¿no? Que es I por R por E a la IT, ¿no? Entonces, esto. Joya. Bueno, ahora P es un polinomio, es una función bastante razonable, así que, digamos, si escribo a el polinomio como la suma de sus coeficientes multiplicado por z a la n, entonces la suma de k igual 0 hasta algún n que es el grado de acá por z a la k. Entonces lo que me queda es la integral de 0 a 2pi de, y acá vendrá, como el conjugado reparte en sumas sin productos, esto entra a todos lados, me queda acá conjugado por r a la k por e a la itk, todo conjugado, entonces viene con un menos ahí, ¿de acuerdo? De nuevo, una vez más, usé que como el k es un natural, porque es una de las potencias que aparece en el polinomio, entra a la potencia alegremente y no tengo que tener demasiado cuidado. ¿Ok? Eso es la parte del polinomio, ahora vendrá lo que quedaba, ¿no? Bien. Y ahora, como estas son sumas finitas y la integral es algo lineal,
voy a sacar la suma para afuera y reagrupar un poquito. ¿Okay? Entonces esto me queda k igual 0 hasta n. Y acá sale el coeficiente a sub k conjugado, sale un r a la k más 1, sale un i, y lo demás depende de t, ¿no? Entonces queda dentro de la integral, que será la integral de 0 a 2pi de, y acá tengo e a la menos itk por e a la it. Y esto es e a la 1 menos k por it, si no me confundo, ¿no? Buenísimo. Y ahora fíjense que estas son las integrales que calculamos al principio de todo, ¿no? Esto justamente termina siendo 2pi si k es 1, y si no termina siendo 0 por la 2pi periodicidad de e. ¿Ok? Les dejo para que escriban el detalle, pero esta posta es una de las integrales que ya calculamos. Esto es 0 si k es distinto de 1, y si no es 2pi. Entonces, de esta suma, el único término que sobrevive es el término k igual 1. Y lo que me termina quedando acá es el conjugado de A1. Acá, cuando k es 1, R queda elevado al cuadrado. Y me queda ahí. Y un 2pi dando vueltas, ¿no? Déjenme escribir más cómodo, así. Buenísimo, y ese es el resultado. ¿Ok? Obviamente va a depender de cuál es el coeficiente lineal del polinomio P. ¿Ok? Bien. Bueno. Tratemos de hacer la misma cuenta, pero ahora para el caso general, el caso donde la circunferencia está centrada en un punto C arbitrario. Entonces, en general, lo que yo tengo es una cuenta de este estilo. Voy a querer calcular esto conjugado, ¿no? Y esto va a ser, de nuevo, reemplazando por la parametrización, va a ser P evaluado ahora en C más E a la... Perdón, C más... Faltó el radio. E a la IT multiplicado por, y esto conjugado, multiplicado por R a la I, E, y T. Ok. Y ahora el problema es que si yo escribo de una, como hice antes, al polinomio, lo que me va a quedar es conjugar una expresión que no es tan amena, ¿no? Porque me queda a sub k, y acá viene... ¿cómo es? Vendrá C más R a la IT a la K, y acá tengo que expandir un binomio que es medio espantoso. Así que idealmente me gustaría hacer otra cosa. Ok, la idea simpática para lograr encontrarle la vuelta, para encontrar una expresión más amigable a esto, es la siguiente. Uno sabe de álgebra lineal, por ejemplo, supongamos que el grado del polinomio P es n. Uno sabe que los polinomios de la pinta uno, z menos c, z menos c al cuadrado, z menos c a la n, estos son una base de, digamos, los polinomios de grado como mucho n en z. ¿Okay? ¿Por qué me interesa esto? Bueno, esto te dice que cualquier polinomio, en particular p, se puede escribir como una combinación lineal de estos. ¿Ok? Entonces, de este modo, p de z es la suma de k igual 0 hasta n de ciertos coeficientes de k en z menos c a la k. La gracia de esta escritura es obviamente que esta expresión de acá está centrada en c. ¿Ok? Entonces yo cuando ahora venga a enchufar esto en c más r a la it, justamente el c se cancela con el c y lo único que me queda elevado a la k es r a la it, y tengo una situación muy similar a la que pasa cuando c es igual a 0. ¿Ok?
Esta observación, en principio, quizás parece medio loca de recordar justo que tengo esta base, pero yo les digo que es algo re natural, porque esta cosa que estoy escribiendo acá no es otra cosa que el desarrollo de Taylor del polinomio alrededor del punto C. Uno siempre que quiere información cerca del punto C sabe que el polinomio de Taylor o la serie de Taylor es como lo mejor que uno puede querer tener, y justamente como esto es un polinomio P, el desarrollo en serie de Taylor llega hasta n, justamente por este resultado de álgebra lineal, me dice que puedo escribir cualquier cosa así. Así que este es si querés, el desarrollo de Taylor del polinomio. De P alrededor de C. Esto además es útil porque me dice exactamente quiénes son los coeficientes B sub k. También se puede deducir de una cuentita de álgebra lineal, pero ya que lo sabemos, pongámoslo. Esto es simplemente el polinomio P derivado k veces, evaluado en C, dividido k factorial. Y todo esto multiplicado acá. Entonces, ahora sí, con esta escritura, podemos seguir la cuenta que nos quedó pendiente acá. Digamos, esto es justamente porque ahora, con P escrito en su desarrollo Taylor alrededor de C, esta expresión queda más o menos cómoda. Entonces, sigamos lo que queda. Entonces, así, la expresión en verde termina siendo, bueno, tengo la integral entre 0 y 2pi, y acá venía el polinomio P conjugado evaluado en C más R a la IT. Entonces tendré que escribir esto todo conjugado, y acá tengo el Taylor centrado en C, k factorial, y acá yo lo estaba evaluando en C más R a la IT. El C se cancela con el otro C y me queda R a la IT a la K. ¿De acuerdo? Y finalmente me queda el cacho de la derivada, ¿no? Entonces, RI a la EIT dt. Y ahora sí es algo que queda bastante manejable, es bastante similar al caso donde C es el origen. Fíjense que justamente la gracia por la cual el caso C igual 0 fue fácil fue que los coeficientes A sub k, donde uno escribe normalmente el polinomio, son justamente los del desarrollo de Taylor del polinomio en 0. Si yo lo quiero hacer alrededor de otro punto C, tengo que hacer alguna cuentita y aparecen estos otros coeficientes de acá. Bien, entonces hagamos lo mismo de antes, repartamos todo por todos lados, separemos la suma, esto me queda k igual 0 hasta n, y ahora viene la derivada késima evaluada en C de P conjugada, dividido k factorial, después vendrá R a la K, vendrá E a la menos ITK, todo esto es porque conjugué, R quedó igual porque es real, ¿no? Me queda esto, después este R de acá me aporta uno más a ese exponente de ahí, viene la I también, que la voy a poner por acá, y acá déjenme poner la integral que me olvidé, y acá viene un E a la IT dt. ¿Ok? Y ahora una vez más, como antes, esta integral me termina dando 0 siempre que k sea distinto de 1. En el caso en que k es 1, me termina quedando 2pi. Entonces el único término de toda esta sumatoria que me da algo no nulo es el correspondiente a k igual 1. Y lo que me queda finalmente es la derivada primera de p en c conjugada, dividido 1 factorial, que es 1, por r cuadrado por 2pi. Y listo, llegamos a una solución bastante satisfactoria. Fíjense que en el caso en el que c era 0, acá me quedó a1 conjugado. Y bueno, justamente a1 conjugado es la derivada de p evaluada en 0 y conjugada, ¿no? Esto es porque la derivada de p en z, y bueno, si esto es a sub k, z a la k derivado, este k va de 0 a n,
Y bueno, esto va a ser justamente derivar, baja un exponente, me queda algo así, y esta suma va también ahora de k igual 1 hasta n. Y justamente, si yo evalúo esto en 0, el único término que sobrevive acá es justamente cuando k es 1, entonces el término de z no aparece ahí y me termina quedando a por 1, que es a1. ¿Okay? Así que esto concuerda con lo que habíamos visto en el caso particular de c igual 0. Más allá de que es una cuenta simpática y que la idea de desarrollar esto, de usar el polinomio de Taylor para trasladar el problema al lugar en donde estamos trabajando, esto trae una idea más o menos poderosa, porque fíjense, acá nos quedó una suma finita, porque P es un polinomio, ¿ok? Pero ahora, ponele que vos querés hacer integrales de funciones arbitrarias. Bueno, pero ya sabemos del curso de análisis que si la función se porta lo suficientemente bien, podés reemplazar a f por su desarrollo de Taylor. ¿Ok? Y la gracia de hacer el desarrollo de Taylor es que todas las integrales que vengan acá son muy sencillas, ¿no? Casi todas son 0, salvo una en particular que da un resultado muy amigable, 2pi. Entonces casi toda la delicadeza del cálculo de integrales, en principio, como podría decir, bueno, se reducirá a trabajar con funciones que se puedan describir como una serie de Taylor. Y el único problema es que acá vas a tener una serie en lugar de una suma finita. Después habrá todo un tema analítico de cuándo tiene sentido intercambiar la serie con la integral y ver lo que pasa después. Pero este tipo de razonamientos es lo que motivó gran parte del desarrollo clásico de la teoría, y además creo que exhiben un poco por qué es tan importante la integral esta, que en principio es muy pava, ¿no? La integral del círculo. Justamente, en principio, si uno sabe calcular la integral de z a la n para un n entero, y después de algún modo consigue expresar funciones como desarrollos en serie, bueno, medio que eso te da como cierta maquinaria para calcular integrales de un modo completamente rutinario. ¿Okay? Y gran parte de lo que vamos a hacer después es ver hasta cuándo se puede llevar adelante esa idea. ¿Okay? Bueno, y para terminar quiero hablar un poquito de una cota muy importante que de hecho a veces en ciertos libros se conoce como la estimación estándar, porque es una cota súper útil y que se usa en un montón de contextos muy distintos. Y lo tienen visto en la teórica, ¿no? Esto es bastante sencillo. Digamos, si tengo una curva, esto es una parametrización de la curva. Y tengo una función f que es continua en la imagen de la curva, y obviamente a valores complejos, de modo que f puede ser el integrando de una integral. Entonces tengo esta estimación para el módulo de la integral. Resulta que esto es menor o igual que esto que ya explico que es simplemente notación, donde esto que estoy escribiendo acá denota al máximo de los módulos que toma f sobre la traza de la curva. ¿Okay? Esto t se mueve en el intervalo AB, y L acá, esto es simplemente la longitud de la curva. ¿Okay? Bueno, esto es, recuerdo muy rápidamente, pero la demostración es una pavada. Sale del hecho de que esto, uno que cuando escribe por definición qué es, esto resulta ser, bueno, reemplaza por la parametrización, f en gamma de t, por gamma prima de t. Acá uno usa la cota clásica para meter el módulo dentro de la integral. Esto termina siendo esto de acá. Esto, de nuevo, insisto, esta cuenta también la de por qué el módulo entra con una desigualdad a la integral.
Está en la teórica. Y bueno, ahora esto lo puedo acotar bestialmente por el mayor módulo que toma f sobre la traza de la curva. Y lo que me queda es la integral que determina, que define la longitud, ¿no? Entonces esto, llegamos a lo que queríamos. Les dejo como... Esto es un gamma. Les dejo como ejercicio probar la siguiente versión fuerte de esto, que es muy sencillo. Tienen que hacer una mínima variación de esto, pero es que si además existe un punto C en la traza de la curva gamma, de modo que f en C tiene módulo más chico que f gamma, eso quiere decir que hay al menos un punto en la traza de la imagen donde f en C es estrictamente menor que el máximo módulo que toma f en gamma. ¿Okay? Si esto vale, entonces vale la desigualdad estricta. ¿Ok? Bueno, para terminar usemos esto para probar una desigualdad que en principio no tiene que ver con integrales. Yo lo que quiero probar es que e a la z menos 1 en módulo es menor que módulo de z para cualquier z complejo tal que la parte real es negativa. ¿Ok? Antes de pasar a probarlo, piensen un segundo que dice esto geométricamente, no es un hecho totalmente obvio. Es simple probarlo cuando z tiene parte real muy negativa, porque e a la z va a quedar muy cercano a 0 y el módulo de z en ese caso es grande, pero cuando z está cerca de 0 no es un hecho geométrico muy evidente lo que estamos diciendo. ¿Ok? Y esto lo vamos a deducir a partir de la estimación estándar de arriba. Entonces, considerando que lo queremos resolver de esta manera, tendrá sentido tratar de plantear esto como el resultado de una integral. ¿Ok? Y uno ya se imagina que, como ya sabemos que cuando uno integra algo que tiene cierta primitiva, el resultado es la diferencia de la primitiva, lo dan los puntos extremos, bueno, tendrá sentido plantear eso que tenemos a la izquierda como el resultado de alguna integral. ¿Ok? Y lo que necesito es que la integral, el integrando, tenga como primitiva algo que cuando lo evalúe en los extremos me dé justamente e a la z y 1. Entonces, siguiendo esa idea, tratemos de mostrar esto. Entonces, fijemos un z0 en C con parte real negativa. Y lo que voy a considerar es la función f de z que sea e a la z. Fíjense que una primitiva de e a la z es e a la z, justamente. Entonces, esto tiene buena pinta, porque justamente acá voy a intentar que los extremos de la curva que utilice sean justamente z0 y 0. ¿No? 0 es porque e a la 0 es 1. Bien, entonces necesitaré una curva que conecte al origen con z0, y no vamos a ser muy originales, vamos a elegir el segmento, ¿no? Entonces elijo gamma de t, que sea t por z0, por decir algo, y acá gamma obviamente va del intervalo unitario en C. ¿Ok? Entonces, por la cota estándar, lo que uno tiene es que e a la z0 menos 1, que esto justamente es la integral sobre la curva gamma de e a la z. ¿Ok? Y ahora vendrá la estimación, ¿no? Fíjense que acá uno en principio puede poner bueno, e a la z, el mayor módulo que tome sobre gamma, y la longitud de gamma. ¿Ok?
Bueno, la longitud de gamma obviamente es módulo de Z0. Y ahora estudiemos un segundo que es el AZ en gamma. Bueno, esto es el máximo, con T moviéndose entre 0 y 1, de módulo de E a la T por Z0. Y esto de acá, el módulo de una exponencial es siempre el E a la parte real, ¿no? De esto. Y justamente como Z0 tiene parte real negativa y T se mueve entre 0 y 1, esto siempre es menor o igual que 1. Y de hecho solo toma el valor 1 en un extremo de la curva, ¿no? En el origen. Así que justamente como hay un punto, de hecho casi todos los puntos en donde este máximo no se realiza, uno puede usar la versión fuerte de la desigualdad estándar, acá, usando la versión fuerte, y ahí concluimos la desigualdad que queríamos, ¿no? Porque esto de acá es 1, y justamente lo que concluimos es que esto es menor estricto que Z0, que el módulo de Z0. ¿Ok? Y más adelante vamos a ver que es este tipo, la cota de la estimación estándar es una herramienta súper usual que uno aplica en un montón de contextos distintos. Bueno, la vez que viene vamos a seguir hablando un poco de integración.